Hola a todos, damas y caballeros. Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les traigo una historia de terror, basada en uno de mis fangames favoritos de Five Nights at Freddy's. Five Nights at Treasure Island. Espero que les guste. Antes de empezar, suscríbanse al canal, den like, y comenten qué quieren que traiga para el próximo video. Bueno, sin más interrupciones, traigan su comida y refrescos, porque comenzamos. Hola, señor López. Soy el psiquiatra Mauricio Fernández, soy el que se va a encargar de su rehabilitación. ¿Me podría explicar sin miedo qué es lo que lo atormenta todos los días? Según lo que me dijeron, usted trabaja de seguridad en el parque de Disneylandia, pero había vuelto de un lugar donde lo habían mandado y diciendo que tus amigos estaban muertos. ¿Me podría decir qué es lo que le pasó? Pues la verdad quisiera que todo esto hubiera sido una pesadilla. La verdad es que no quiero contarle lo que me pasó, porque tengo miedo y va a pensar que estoy loco de verdad. No tenga miedo, yo estoy aquí para poder ayudarlo, y que ya no tenga que seguir soportando este peso que tiene. No se asuste, usted puede confiar en mí. Está bien. Le voy a contar lo que me pasó, para que ya no siga pensando en esa cosa. Ahora le contaré lo que tuve que sufrir, por ir a ese maldito lugar. Todo comenzó en el día lunes, a las 2:10 de la tarde. Yo estaba en puesto de vigilancia, viendo las cámaras de seguridad. Lo único que veía era mucha alegría y magia de los niños y adultos, en el parque de Disneylandia. Yo tenía 4 compañeros, eran 3 hombres y una mujer. Ellos se encargaban de caminar y vigilar por todos los lados del parque. La verdad es que yo me llevaba bien con mis compañeros, siempre charlábamos, nos contábamos chistes, etc. Cuando ya eran las 9 de la noche, teníamos que decirles a todas las personas del parque que ya era hora de cerrar. Solo veíamos a muchos adultos y niños salir felices del parque. Cuando yo y mis compañeros ya habíamos terminado nuestro turno, nos llegó un mensaje de nuestro jefe. El mensaje decía que nos tenía una tarea extra a mí y mis compañeros. Decía que teníamos que vigilar la isla abandonada de Disney, para ver que nadie entre en la isla y robe algo de ese lugar. Nos dijo que íbamos a ganar más dinero con ese trabajo extra. Nos mandó una foto, y la ubicación del lugar. Y cuando la vimos, nos quedamos sorprendidos. Porque era nada más y nada menos que la isla de Discovery Island. Todos nos quedamos sorprendidos, porque ese fue el primer parque que construyó Disney. Lo último que nos dijo nuestro jefe, era dónde estaban las llaves de las lanchas, para poder llegar a la isla. Y nos dijo a todos nosotros suerte. No sabíamos por qué nos dijo eso. Pero no le dimos importancia, todos buscamos las lanchas, y nos fuimos para Discovery Island. Pasaron unos 20 minutos, y ya habíamos llegado a la isla. Todos nosotros nos sorprendimos de cómo estaba el lugar. Estaba todo viejo y destruido. Veíamos algunas estructuras en formas de castillos derrumbados, algunos juegos para niños oxidados y viejos. Mis compañeros empezaron a grabar algunas partes del lugar. Nosotros solo veíamos muchos juegos de Disney destruidos. Hasta había una estructura con la forma de la casa de Mickey. Veíamos también que los árboles no tenían hojas. Eso nos había parecido raro, porque cuando llegamos, en la entrada habían árboles que tenían hojas. Uno de mis compañeros intentó comunicarse con nuestro jefe, pero la radio no funcionaba, solo sonaba mucha estática. También intentábamos mandarle mensaje o llamar al jefe, o a alguien más. Pero todos no teníamos señal. Todos nos quedamos confundidos. Cuando estaba por decir algo, nuestra compañera nos dijo que había alguien por los arbustos. Todos nos volteamos, y había una silueta como la de una persona.
Cuando estábamos por alumbrar para ver quién era, esa persona se salió corriendo. Todos nosotros lo empezamos a perseguir, corrimos por un rato persiguiéndolo. Hasta que vimos que estaba yendo hacia un antiguo teatro. Pero cuando llegamos, esa persona no se movía. Nosotros le hablábamos preguntando quién era, pero solo se quedaba viendo la entrada del teatro. Hasta que decidimos acercarnos. Pero cuando lo alumbramos con nuestras linternas, nos quedamos sorprendidos. Porque no era una persona normal. Parecía un humanoide, y era totalmente de color rojo. Todos nosotros dijimos, ¿pero qué diablos era esa cosa? Cuando dijimos eso, ese humanoide se metió dentro del teatro. Mis compañeros querían entrar. Pero yo y mi compañera, les decíamos que no entren, porque no sabíamos qué era esa cosa. Y además era peligroso. Pero nuestros compañeros no hicieron caso y entraron de todas formas. Yo y mi compañera no tuvimos opción y también entramos. Cuando entramos, vimos que todo el lugar estaba destruido. Estaba todo lleno de polvo, algunas sillas y partes del techo estaban rotas. Pero nos sorprendimos al ver que aún funcionaba la luz del lugar. Cuando vimos a ese humanoide, vimos que bajó por unas escaleras hacia abajo. Nosotros también bajamos por esas escaleras. Lo bueno es que había luz para poder ver. Cuando bajamos, habíamos llegado a un pasillo con muchos caminos. Todos nos habíamos sorprendido, porque este lugar era muy grande. Uno de mis compañeros, dijo que este lugar, parecía los pasillos que usaban las personas con trajes, para poder moverse por distintas zonas del parque. Nosotros empezamos a caminar por uno de los pasillos, hasta que vimos otras escaleras que apuntaban hacia abajo. Todos habíamos bajado. Cuando bajamos vimos muchas habitaciones. Algunas estaban desordenadas, otras estaban con cajas de madera y cintas de policía. Nosotros estábamos explorando distintas habitaciones. Cuando vimos una que decía cuarto de trajes. Nosotros abrimos la puerta, y había trajes de los personajes de Disney. Había una cabeza en el suelo del Pato Donald. Pero lo que nos sorprendió es que había un traje de Mickey Mouse. Pero ese traje no era normal. Tenía los colores diferentes, tenía la cara azul, la piel blanca, sus pantalones eran de un color turquesa, y sus zapatos eran azules. Ese traje era demasiado raro. Uno de mis compañeros, de burla le puso de nombre foto negativa de Mickey. Mis demás compañeros se empezaron a reír. Pero no duró por mucho tiempo. Porque cuando miré, para atrás, estaba ese humanoide rojo mirándonos a todos. Yo les grité a los chicos que estaba atrás, cuando voltearon todos, ese humanoide se fue corriendo por donde entramos. Nosotros lo perseguimos, pero no sirvió de nada. Porque subió las escaleras y cerró la puerta. Nosotros no sabíamos qué hacer. Mi compañera se empezó a preocupar, y se enojó con mis compañeros. Porque por culpa de ellos estábamos atrapados. Yo también me había enojado con ellos. Mi compañera dijo que nos separemos para poder buscar una salida. Todos dijimos que sí. Y empezamos a buscar una salida por algunas de las habitaciones. Cuando estaba viendo una de las habitaciones, uno de mis compañeros me asustó por atrás. Yo me enojé con él. Y le empujé diciéndole que no era hora de jugar, y que buscáramos una salida. Él me pidió perdón y seguimos buscando. Pasaron unos 3 minutos y no encontrábamos una salida. Yo y mis compañeros nos habíamos juntado en una de las habitaciones, para poder ver si podíamos pedir ayuda, por la radio o nuestros celulares. Pero vimos que no estaba nuestra compañera. Nosotros la estábamos llamando, pero no respondía. Nos empezamos a preocupar, y cuando estábamos saliendo de la habitación donde estábamos, escuchamos a nuestra compañera gritar.
Nosotros corrimos hacia la habitación de cuarto de trajes. Pero cuando llegamos, estaba nuestra compañera muerta. Tenía la cara totalmente comida, y no tenía ojos. Nosotros empezamos a llorar, y estábamos muy asustados. Pero nos paralizamos cuando escuchamos una voz atrás de nosotros que decía: Cuando nos dimos vuelta, estaba foto negativa de Mickey. Estaba en una pose aterradora. Tenía los brazos extendidos, y los pies cruzados. Cuando lo vimos, él se sacó la cabeza y nos salpicó a todos de un líquido amarillo espeso. Nosotros gritamos del miedo, y nos fuimos corriendo de ese lugar. Yo y mis compañeros estábamos muy asustados. No sabíamos qué hacer. Pero de la nada se cortó la luz, y no podíamos ver nada. Pero mis compañeros y yo, cometimos la estupidez de correr por distintas partes de todo el lugar. Yo estaba corriendo, no podía ver casi nada, pero justo vi una puerta. Pensé que era una salida, pero cuando abrí la puerta y entré, me di cuenta que no era una salida. Era como una oficina de seguridad. Pero me asustó que en la pared estaba escrito: abandonado por Dios. Había un letrero con luz que decía: Discovery Island. Había una mesa con una computadora, un teléfono y un mapa de la isla. También habían 2 puertas. Cuando me acerqué a la mesa, me di cuenta que había también una tableta. La agarré y vi que sí funcionaba. Cuando la prendí, me sorprendí que esa tableta era para ver unas cámaras de seguridad en todo el lugar. En eso empecé a buscar una salida rápido. Pero cuando estaba buscando una salida, me pasó lo peor. Porque en una de las cámaras estaba uno de mis compañeros, probablemente buscándome a mí, y a nuestro otro compañero. Pero vi que estaba foto negativa de Mickey mirándolo desde la puerta, pero no era solo ese traje. Me di cuenta que había uno más. Era como Mickey Mouse, pero era de color gris. Me quedé congelado, no podía reaccionar, y mi compañero no se daba cuenta que estaban atrás de él. Pero cuando se dio cuenta, las cámaras de la nada dejaron de funcionar. Pero solo escuchaba los gritos de mi compañero, y unos chillidos de esos trajes. Estaba muy asustado. Pero se me salieron las lágrimas, cuando las cámaras ya se veían. Porque vi a mi compañero muerto. Tenía el pecho destruido y comido. Cambié de cámara rápidamente, porque no quería seguir viendo eso. Había cambiado a la cámara del cuarto de trajes. Estaba foto negativa de Mickey parado. Y el otro Mickey también. Ambos estaban mirando hacia la cámara. Como si supieran que los estaba viendo. En eso empecé a buscar una salida rápidamente. Para poder escapar. Pero mientras veía todas las habitaciones, me asusté mucho. Al ver que empezaron a aparecer muchos trajes que no estaban antes. En eso, foto negativa de Mickey ahora estaba más cerca donde estaba yo. En un momento, foto negativa de Mickey ya había entrado a la oficina. Esa sonrisa que siempre lo había caracterizado, como un personaje muy querido por muchos niños, ahora me aterraba mucho. Lentamente, foto negativa de Mickey se estaba acercando hacia donde estaba yo. Yo no sabía qué hacer, estaba muy asustado. En un momento, decidí levantarme de la silla para salir corriendo. Pero tenía los dedos en la tableta, y se escuchó un sonido raro en una de las habitaciones. En eso, foto negativa de Mickey giró la cabeza, y se fue rápido al lugar donde se escuchó ese sonido. Cuando me fijé que había tocado, me di cuenta que las cámaras tenían una opción para apagarlas, ocasionando ese ruido, que foto negativa de Mickey vaya a esa habitación. En eso me puse a pensar muy bien, y pensaba en los demás trajes, que entrarían aquí en la oficina. Me fijé en mi reloj, y eran las 3:30 de la noche. Y así empezó toda la pesadilla.
Cuando entraba un traje, apagaba una cámara. Todos esos trajes eran de la familia Disney. Pero eran muy aterradores y bizarros. Había entrado una cabeza del pato Donald y Daisy, los cuales hacían un ruido muy aterrador y muy fuerte, que hacían que los trajes entraran más rápido a la oficina. Había también un traje de Goofy. Pero no tenía su cabeza, esa estaba en otra habitación tirada en el suelo. También había un traje de Oswald el conejo afortunado. Pero no tenía brazos, y era todo de color oscuro. También había un traje aterrador de Minnie. Tenía los mismos colores del Mickey negativo, pero tenía ojos negros y pequeños, y unos dientes humanos. También había un traje de Hortensia. Era lo mismo que Oswald, no tenía brazos, pero sí tenía sus colores normales. Había también un traje extraño. Tenía la cara de Mickey, pero no tenía orejas, y era de color verde. Y había un traje de Mickey Mouse. Pero tenía ojos humanos, y las cuencas grandes y oscuras. Todos estos trajes entraban a mi oficina, pero los evitaba apagando una cámara. Algunas veces me asustaban de golpe, porque entraban de repente. Pero justo cuando se fue uno de los trajes, empecé a escuchar unas voces extrañas. Parecían que esas voces eran de esos trajes. Algunas veces también se escuchaban risas. No podía entender muy bien qué es lo que decían, porque eran muchas, y eran muy agudas. Esas voces me hacían poner muy nervioso, porque mientras esos trajes se acercaban a la oficina, las voces se hacían más fuertes. Pero de la nada dejaron de escucharse. Yo me tranquilicé un poco. Pero justo empecé a escuchar unos ruidos extraños en el techo. Cuando vi las cámaras, por alguna razón, había una que se podía ver el techo desde afuera. Pero en eso apareció algo mirando hacia la cámara. No le podía ver bien por la oscuridad. Pero justo cuando desapareció de la cámara, escuché que algo cayó desde el techo. Cuando volteé mi mirada hacia el frente, había un traje de Mickey Mouse. Pero era aterrador. No tenía piernas, su cabeza tenía la forma de un cráneo humano, tenía también unos ojos humanos, y tenía unas orejas como de un murciélago. Rápidamente apagué una cámara, y esa cosa desapareció de repente. Pero justo cuando se fue ese traje, de la nada se fue la luz en todo el lugar. Lo bueno es que tenía una linterna. Pero cuando apunté para uno de los lados, estaba foto negativa de Mickey mirándome. Pero tenía la cara aún más aterradora. Pero lo raro es que cuando lo alumbré se fue de la oficina. Lo peor para mí, fue que cuando cerraba los ojos para pestañear, empecé a tener unas alucinaciones de esos trajes. Pero todos tenían un rostro muy aterrador. Pero cuando volvieron las luces, apareció Goofy de repente enfrente de mí. Yo me asusté y me caí de la silla al piso. Rápidamente agarré la tableta para apagar una cámara, pero cuando miré para el frente, ya no estaba en la oficina. Me quedé confundido, pero volví a ver las cámaras, pero me sorprendió que ya no estaba ninguno de esos trajes. Yo no sabía qué había pasado. Cuando vi la cámara de cuarto de trajes, me sorprendió que la cabeza de Donald, el traje negativo de foto negativa de Mickey, estaban de nuevo en su pose. Como yo y mis compañeros los habíamos encontrado. Yo en ese momento me salí de la oficina, para escapar de ese maldito lugar. Cuando estaba corriendo por las habitaciones, me topé con mi compañero. Él estaba llorando pensando que era el único que quedaba. Yo le pregunté dónde estaba. Él me dijo que cuando se fue la luz, él se escondió en un armario que estaba en una de las habitaciones, porque dijo que había otro traje de Mickey. Yo le dije que teníamos que salir de ese lugar. Él me dijo que le pareció ver una salida en uno de los cuartos. Nosotros fuimos a ese cuarto, y había una puerta que decía salida. Pero estaba con un candado. Rápidamente buscamos algo para romperlo, pero mientras buscábamos, de la nada uno de los televisores de esa habitación se prendió de golpe. Cuando nos dimos vuelta, ese televisor estaba mostrando un video de un capítulo viejo de Mickey Mouse. Pero era todo tétrico.
Se veía a Mickey, caminando por una calle con los ojos blancos, y una sonrisa aterradora. En eso nos empezó a sangrar la nariz, las orejas, y nuestros ojos nos empezaron a doler mucho. Yo le grité a mi compañero que no viera eso, pero él estaba como en trance. Lo que pasó a continuación me dejó traumado. Mi compañero agarró un pedazo de metal que estaba en el suelo, y dijo en voz alta: las vistas del infierno traen a sus espectadores de vuelta. En eso se clavó el pedazo de metal en los dos ojos, mientras estaba sonriendo de una forma aterradora. Cuando hizo eso cayó muerto al piso. Yo empecé a llorar fuertemente, no podía creer lo que me estaba pasando. Pero cuando me fijé en el televisor, estaba la cara de Mickey Mouse en toda la pantalla. Cuando de repente, empezó a salir algo del televisor. Yo estaba congelado del miedo, no podía moverme. Cuando salió por completo. Era un traje de Mickey Mouse pero en escala de grises y negro. Cuando miró dónde estaba yo, me dijo: Cuando dijo eso, empezó a acercarse hacia mí. Yo empecé a estresarme para abrir la puerta, hasta que finalmente la pude abrir. Cuando abrí y salí, ya era de día, y ese Mickey Mouse ya no me estaba siguiendo. Yo empecé a llorar fuertemente, porque no podía creer todo lo que me había pasado a mí y mis compañeros. En eso agarré mi lancha y me fui muy enojado y triste hacia el parque. Cuando llegué al parque, todos se sorprendieron al verme todo pálido y enojado. Cuando mi jefe me preguntó qué había pasado, pero cuando lo vi, me enojé hasta el alma, y me abalancé hacia él, y le empecé a golpear, gritándole de que por qué nos había mandado a ese lugar. Uno de los guardias de seguridad me agarró y me esposó las manos en la pared. Yo estaba llorando fuertemente, no podía creer lo que me estaba pasando. En eso, me metieron dentro del auto de policía para llevarme hacia la comisaría. Yo estaba destruido. Solo veía a las personas y niños del parque como me miraban, y me estaban grabando. Y me llevaron a la comisaría de policía para interrogarme. Yo les dije a los policías de que porque había golpeado a mi jefe, y todo lo que me pasó en esa isla. Pero no me creyeron y me encerraron durante unos meses, y después de que salí, me mandaron con usted. Y bueno, ahora sabe todo lo que me pasó. Como le quería decir al principio, todo esto pasó en realidad. Yo no quería esto. Cuando estaba en la cárcel, no podía dormir porque tenía pesadillas con esos trajes. Es por eso que le pido que me ayude para poder superar esto. Porque ya no quiero seguir recordando a ese traje de foto negativa de Mickey. Y su aterradora voz. Wanna see my head come off? Y bueno chicos. Hasta aquí llegó el video de hoy. Antes de terminar, les quería comentar unas cosas. Me gustaría que dejen su like y se suscriban a mi canal. Lo segundo es que comenten qué otra creepypasta quieren que traiga al canal. Lo pueden comentar tanto en mi sección de la comunidad, y también en los comentarios. Bueno, esto fue todo, gracias por ver el video. Buenas noches a todos.